participación de la adquisición propiamente dicha, y ya no se trata de la adquisición como tal en el sistema de contrataciones públicas, es decir, los procedimientos de selección, sino que también estábamos incorporando, además de esta etapa, la etapa post procedimiento de selección y la etapa disposición y la etapa evaluación, la etapa verificación de la adquisición, digamos, la etapa de, digamos, administración del contrato y post adquisición sobre todo. ¿Qué se hizo con ese bien, con ese servicio, con esa obra, con esa consultoría? ¿Qué efecto tiene una etapa evaluatoria de esta adquisición, de esta contratación que se efectuó? Esto era algo que se estaba incorporando en la norma y que de alguna u otra forma llegaba a formar parte del Sistema Nacional de Abastecimiento como tal. Ya no nos quedábamos en un sistema de abastecimiento único que se daba en la adquisición, sino incorporamos la etapa previa y la etapa post. También una novedad traía este sistema de abastecimiento, era que la contratación pública y todo el Sistema Nacional de Adquisiciones estaba en manos de el Ministerio de Economía a través de su Central de Abastecimiento Nacional, que incluso junto con el OCE, junto con el Perú Compras y junto con después cualquier otro mecanismo de contratación pública que se incorpore, iban a formar parte del Sistema de Abastecimiento Nacional. Justo anteayer ha salido una norma legal sobre la promoción de las MIPES en el sistema de promoción de adquisiciones en públicas, una norma, les voy a ser franco, poco novedosa, una norma que pareciera no estuviera en sintonía con el sistema de abastecimiento nacional y con el sistema nacional de compras públicas, que incorpora mucho de lo que esta ley propone y además desconociendo el sistema de contrataciones públicas como los procedimientos de selección. Si yo les muestro esa norma, ojalá lo pueda hacer en la próxima clase, se van a dar cuenta que ustedes con la primera clase ya saben que los sistemas de adquisiciones que esta norma está mencionando no coinciden con el sistema de contrataciones que nosotros ya manejamos. Fíjense, hablemos de los procedimientos de selección. Estoy compartiendo el cuadro que lo tuvimos el día de ayer. Son todos estos los procedimientos de selección. Bien, están viendo junto conmigo este cuadro de los procedimientos de selección y que comenzamos la clase de ayer también haciendo referencia a esto. Si ustedes se dan cuenta, este cuadro B, y aquí se establece los procedimientos de selección para contratación de bienes, servicios y obras en el régimen general para el año fiscal o el presupuestal 2022. Fíjense, en este cuadro engloba todos los procedimientos de selección. Y justo la pregunta que me hace su compañero, que justo ingresa el día de hoy a la clase, es me dice, si se han modificado, miren la pregunta que me hace Esle, si se han modificado temporalmente hasta diciembre de este año, las adquisiciones públicas cuyos montos se pueden efectuar de manera directa hasta 9 UITs, entonces un procedimiento de selección tiene que ser de 41.400 en adelante, con los cuales estos cuadros ya no serían necesarios. Es más, puede haber que haya un procedimiento de selección de menos de 36.800, no, de más de 36.800 sí, pero menos de 41.400 que son 9 UITs, sí, porque esta norma es temporal, pero nada obsta que se convoque un procedimiento de selección. ¿Para qué? Para lograr, digamos, el beneficio de lo que representa una convocatoria formal y niveles de competitividad más efectivas. Es más, puede ser que yo convoque un procedimiento de selección a través de SEACE y al mismo tiempo también curse invitaciones, con lo cual haría más competitivo también el procedimiento de selección. Nada obsta para que así sea. El sistema de contratación es muy amplio y el sistema de contratación es bastante publicitario, puedo decir esto, y este sistema publicitario de la contratación pública confirma que todo se desarrolla a través de una única plataforma que es el SEACE. Entonces, este sistema de plataforma de contratación pública, que puede ser uno de hasta 9 UITs, 8 UITs si quieren ponerlo también, fíjense, no impide también
que también se convoque a través de invitaciones adicionales. ¿De acuerdo? Esler, ¿estás con nosotros ahora? Te quiero hacer una pregunta. Sí, doctor. Bien. ¿Estás viendo este cuadro? ¿Están viendo todos este cuadro? Sí, doctor. Bien. Este cuadro está yendo el día de hoy como material complementario al que ya tienen. Y fíjense, en este cuadro, puedes ver algo que hemos visto con tus compañeros el día de ayer. Permíteme un poco remar, y para aquellos que no han podido estar atentos a la clase, voy a volver a definir este cuadro. Fíjate, Esler, tenemos un monto mínimo que parten los procedimientos de selección en adelante, que en este año, de manera excepcional, puede representar 9 UITs, 41.400 en adelante, o 36.800. Llamémoslo 8 UITs, guión 9 UITs. ¿Ya? Temporalmente puede ser 41.400. Pero te das cuenta, Esler, que este es el monto mínimo para cualquier procedimiento de selección, ¿no es así? Doctor. Y fíjate además, Esler, que este monto mínimo es además para bienes, servicios y consultoría general, y hasta inclusive obras. Y todo procedimiento tiene este mínimo punto de partida. ¿Se ha modificado el monto del procedimiento mínimo? No. Lo que se ha hecho es se ha habilitado temporalmente que estas contrataciones hasta 8 ITs puedan ser hasta 9 ITs de manera de adquisición o entrega de orden de compra o orden de servicio directa. Pero nada obsta también para que se pueda llevar a cabo un procedimiento de selección. Es inusual. Lo más probable es que los procedimientos también se inicien a partir de 41.400, que son 9 UITs. ¿No es así, Esle? Bien. Ahora, te pregunto a ti. Miren el cuadro, el concurso público. Y si te das cuenta, Esle, el concurso público es el procedimiento más grande junto con la licitación pública. El concurso público y la licitación pública son lo más grande en capacidad económica de adquisición o contratación, es decir, de 400.000 en adelante hacia arriba, sin límite. Puede ser millones, miles de millones, o la cantidad astronómica que se pueda contratar. Y quiero que te centres, Esle, al concurso público y me digas qué es lo que se puede contratar en el concurso público, Esle. Según el cuadro, nada más, Esle, ¿verdad? Según este cuadro, ¿qué se puede contratar? ¿Qué se podría contratar? Obras. Bienes y servicios, doctor. ¿Perdón? Bienes y servicios. En el concurso público, Esler, solo el concurso público. Obras. No, al contrario. Fíjense, Consultorio. el concurso público solo permite, aquí está mi mano en el cursor, solo permite no bienes, no obras, permite solo servicios. Y servicios en general, consultoría de obras y consultoría en general. El concurso Ahí, público doctor, solo ahí permite. también puede ir también los estudios de preinversión también. Claro, estamos hablando de servicios en general, servicios de consultoría de obras y consultoría en general. Esto permite el concurso público. A diferencia es de la licitación pública, que permite bienes, no permite ningún tipo de servicios y permite obras. Y cuando hablamos de la licitación pública, en el caso de bienes, es de 400.000 en adelante. Cuando hablamos de un concurso público de servicios, de 400.000 en adelante. Y cuando hablamos de una licitación pública de obras, es de 2.800.000 en adelante, hacia arriba, ilimitado. ¿Está bien este cuadro en la parte superior? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Preguntas?
Preguntas, por favor. Vamos, ayúdenme. Preguntas. Vamos. Preguntas. Sí, preguntas sobre este cuadro, lo que deseen. Vamos. Doctor, una pregunta. Sí, Por ejemplo, en una municipalidad, en el mes de marzo, supongamos, hicieron, usted sabe que en la municipalidad vienen los proveedores, en este caso estamos hablando de combustible. Supongamos que al alcalde le dieron, no como le dicen, a cuenta combustible por el valor de 70.000 nuevos soles. Ahora el problema es, para poder cancelarlo, el señor, los 70.000 nuevos soles, si uno lo paga por partes, es fraccionamiento, es delito también. Y por otra parte, si en este caso el proveedor no cuenta, supongamos, con su RNP, no está apto para poder realizar un nuevo proceso de selección, porque es mayor de 8 ITs. Entonces, en este caso, ¿cómo se haría? Hacer un nuevo proceso de selección y pero que tenga todos los requisitos él en orden para que sea postor, porque si lo hacemos por partes, como le digo, es fraccionamiento, es un delito también. ya, perfecto. Te entendí algo de la pregunta, pero quisieras que me la vuelvas a formular un poquito para compartir mejor con tus compañeros. Ya, tú me estás hablando de una contratación de combustible, o sea, una subasta inversa electrónica, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Es una modalidad de procedimiento que tenemos aquí en el cuadro. Ya, ¿qué sucede para no poder llevar adelante la subasta inversa electrónica? ¿No tienes más de un postor? Sí, el postor, bueno, ya dejó el producto en el mes de marzo, el combustible por el valor de 70.000 nuevos soles. Ahora el logístico no sabe cómo cancelarlo, ¿no? O sea, No quieren hicieron, regularizar. no hicieron procedimiento de selección No, No, perdón. no hicieron, no solamente hicieron. sacaron en el mes de marzo el combustible, fue otro logístico, ahora hay otro logístico, el nuevo, y no sabe cómo, pues, regularizar eso, ¿no? Ves que nunca debió comprar más de 8 UITs o 9 UITs. Por último, hay que haber una justificación para llevar a cabo una subasta inversa, pero ojo, mínimo tiene que tener todo participante en un procedimiento de selección o cualquier cotación, incluso hasta menos de 8 ITs, RNP. Si no tiene RNP, no puede contratar con el Estado. Es imposible, no figura. Ahora, lo de fraccionamiento es lo menos preocupante, es irrelevante el fraccionamiento porque es una falta administrativa. Hay que justificar, no es delito, ¿ah? Hay que justificar por qué se fraccionó o por qué no se podía hacer la contratación completa en un momento, en una oportunidad, teniendo en cuenta que la disponibilidad presupuestal solo se tenía hasta cierto monto, o en todo caso no se tenía proveedores como hacer una subasta inversa, y en consecuencia la contratación directa de hasta 8 ITs o 9 ITs también permitía abastecerse. Se puede justificar esa, pero si ya han pedido 70.000 soles y 70.000 soles rebasa la cotación de 8 o 9 UITs, este tema más bien ya es un problema que se ha generado y más bien lo que tienen que hacer es un reconocimiento de deuda y un pago al contratista. Pero yo le recomiendo y sugiero que el contratista de todas maneras saque su RNP. Para bienes y servicios lo puede hacer de un día para otro. Es más, en el mismo día a veces se saca el RNP. Sugiérele, recomiéndele que mínimamente tenga su RNP. Si está inhabilitado, si está impedido o si tiene algún inconveniente con el RNP, no puede contratar con el Estado. Justo es el tema que hoy día lo vamos a ver. ¿Ya? Doctor, entonces sería como reconocimiento de deuda, pero en el año fiscal no se puede hacer reconocimiento de deuda, sería ya el otro año como reconocimiento de deuda, o sí se puede dentro del año fiscal realizar el reconocimiento de deuda. No, es que para el reconocimiento de deuda también tiene que pasar digamos, por una etapa previa, si es cómo se ha llevado y cómo se ha evaluado la contratación. Él tiene RNP, porque tú me decías que no tiene RP, y me intuía como que me decías que estaba impedido o tenía una inhabilitación para contratar con el Estado. ¿Tiene?
No, no solamente tiene RNP, no tiene. Pero eso lo puedes sacar de un día para otro. Ese es irrelevante. Sácale de un día para otro el RNP, que él obtenga su RNP, mínimo tiene que tener RNP. Nadie puede contratar con el Estado, ni siquiera menos a 8 ITs, ni siquiera menos a 8 ITs, si es que no cuenta con RNP. Entonces, que tenga su RNP y de ahí regularizan la contratación antes que un reconocimiento de deuda, porque un reconocimiento de deuda vas a decir, oye, un ratito, ¿cómo has hecho una contratación con alguien que no tenga RNP? Es imposible, ¿sabes? Eso no es, no es posible en ese extremo, ¿ya? Ya, muy bien, doctor. Bien, ok, bien. Sí, Consuelo, adelante. Profesor, buenas noches. Mire, si yo me pongo en el caso del compañero que el anterior logístico ha hecho esa adquisición de 70.000 soles con un proveedor que no tiene RNP, lo único que le quedaría al nuevo logístico que está asumiendo el cargo es hacer un informe deslindando la responsabilidad, ¿no? Porque él ya no puede regularizar esa adquisición. Lo único que se tiene que hacer es cancelar al proveedor, pero previo un informe, ¿no? Donde él deslinda responsabilidades diciendo que simplemente él ya encontró en ese estado ya del bien adquirido, ¿no? Bueno, yo haría eso. Pero, pero ahí viene la pregunta, Consuelo. Él deslinda y él no puede, dices, regularizar, pero tiene que pagar, o sea, no puede regularizar, pero sí va a regularizar. ¿Cuál es cuál es la función ahí No, entonces? en sí, claro, porque en sí el proveedor va a pedir su pago, pero el nuevo logístico lo único que tiene que hacer es emitir un informe, ¿no? Emitir un informe diciendo en qué estado él ha encontrado, ¿no? Porque se supone que si es un combustible está con sus vales respectivos, ¿no? Firmado por los operadores o por el personal de la entidad que ha recibido ese bien. Por lo tanto, eso se tiene que pagar y ya como él dice, ya eso ya no se puede lanzar un proceso, ¿no? Porque no se sabe si lo va a ganar el proveedor que ha brindado ese bien. Por lo 70 tanto, lo mil único, soles, además, imagínate, pues, claro, ni siquiera un monto, pues, exacto, pero ¿sabes qué es lo que pasa exacto, ¿no? con alguien que no tiene RNP? Exacto, pero ya no es la responsabilidad del nuevo logístico que está ingresando de eso, ¿no? Ha sido del anterior, por lo tanto, bueno, lo que acá se haría es hacer un informe, ¿no? Hacer un informe de cómo se ha encontrado toda esa adquisición, ¿no? De esa manera no recabaría ya ningún delito o ningún proceso administrativo contra el nuevo logístico que está ingresando, ¿no? El nuevo logístico, efectivamente, lo que tiene que hacer es sustentar que esto corresponde a una gestión anterior. Tiene que sustentar Exacto. las condiciones que adolecen esta acotación y debe reconocer de una u otra forma que la institución se ha valido de un servicio o de un bien que le satisface la necesidad y tiene que reconocer un pago a la institución. ¿De acuerdo? Pero, fíjate, eh, con algo tan sencillo, tan simple, ¿no? Podría haber adquirido 2 veces 36.000 y listo. Era menos de 8 UITs o 9 UITs, 80.000 y no 70.000. Y no pasaba nada. Un fraccionamiento, ¿por qué? Porque de repente no tenía las condiciones para un procedimiento, no tenía, digamos, el presupuesto completo, justificaba, digamos, la necesidad inmediata, pero hacía menos 2 adquisiciones. Pero ahora tiene uno de 70.000 soles que supera las 8 y 9 UITs, pero además no cuenta RNP, es imposible contratar con alguien que no cuenta RNP. Eso yo veo la primera gran dificultad es que cuando se adquirió, se contrató o se recibió el bien combustible, no contaba con Registro Nacional de Proveedores, elemento básico necesario inicial para cualquier contratación. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, hacer los informes, todo, y un reconocimiento de pago. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? Y cuando necesites combustible otra vez, ¿a quién le vas a comprar? ¿Al mismo? ¿Te va a querer vender el mismo si es que no le pagas lo anterior? En instituciones lejanas, donde el sistema de adquisición de grifos es muy pequeño o son pocos los proveedores de grifos, prácticamente cuentas atrapado en tu propio incumplimiento. Porque este proveedor probablemente, si no tiene RPE él, los demás de repente tampoco lo tienen. Y hacer una subasta inversa
con proveedores que no tienen interés de participar en una contratación pública de ese tipo, te obliga a regularizar y regularizar siempre y hacer contrataciones de menos de 8 ITs o 9 ITs hasta este periodo. ¿Qué es lo que ha pasado? Probablemente se ha visto tan desesperado el logístico anterior inicial que ha tenido que contratar con alguien bajo un procedimiento inusual, irregular. Es más, las plataformas de sistemas del MEF incluso no permiten ese tipo de contratación. No sé si, Consuelo, tú puedes explicarle, oye, no es posible incluso ingresar en el sistema un tipo de contratación de esa naturaleza con alguien que no cuente con RNP, ¿no es así? Eso es lo más complejo, eso es lo más difícil en esa instancia de estar. Pero sí debe ser trámite de pago y reconocimiento, porque lo más probable es que cuentes con este proveedor casi único en esta jurisdicción, en ese lugar donde estás contratando. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, doctor. Sí, Consuelo, ¿querías agregar algo, creo? Adelante. Profesor, yo le quería hacer una consultita. Bueno, con respecto a procedimientos de selección, creo que eso es obligatorio que la persona que se encuentra en este procedimiento, o sea, los postores, tengan RNP, sí o sí. En cambio, cuando es una adquisición directa, muchas veces cuando son menores, normalmente los proveedores vienen y nos dicen, no, pero el monto es de 100 soles o de 200 soles. No supera una UIT, ¿no? Entonces, yo siempre, yo lo que pienso es, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Pero ya, si una sola vez tú contratas con un proveedor, o sea, quizás sí lo puedes dejar pasar el RNP, ¿no? No un procedimiento de selección, sino una adquisición directa. Tú lo puedes dejar ya una sola vez, ¿no? Pero ya en reiteradas veces que tú contrates con un proveedor, ya no, pues. Yo creo que por única vez sí se podría pasar sin RNP, pero solamente única, o sea, que se contrate solo una vez durante el año fiscal con ese proveedor, más no varias veces. Ya. Bueno, Miren, señores, no sé, eso eh, tengo dudas. ya que estamos tocando el tema, voy a anticipar un poquito lo que tenemos en la clase el día de hoy. Para contratar con el Estado, cualquier proveedor debe tener mínimamente RNP. No es válida, no es justificada una contratación con un proveedor si no tiene RNP. Excepcionalmente, la ley prevé, excepcionalmente, excepcionalmente, que pues se puede efectuar contrataciones sin RNP aquellos que se efectúen por un monto de menos de una UIT. Menos de una UIT. Excepcionalmente, que pues compras los periódicos, el diario oficial del peruano o cualquier otra cosa. Pero cualquiera que esté vendiendo al Estado ya tiene RNP. Excepcionalmente ve la ley hasta una UIT sin necesidad de RNP. Pero mi recomendación es, señores, que en todos los casos tenga RNP. Así sea hasta menos de una UIT, tenga RNP. Es una concesión mínima, válida, única, que le cuesta a una persona natural 80 soles. Ya está bien. ¿Me vas a vender los periódicos? ¿Me vas a vender por única vez esto ya? De acuerdo, como dice muy bien Consuelo. Ya, una vez vamos. Pero, ¿sabe qué? Si quieres vender al Estado o quieres vender realmente, mínimamente tienes que obtener tu RNP, que justo es el tema de hoy día que hemos visto el día de ayer también. ¿De acuerdo? Gracias, Consuelo. Es excepcionalmente y hasta una UIT que no se requiere RNP. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Preguntas, señores. Qué bonito tema se ha puesto. Se ha puesto bonito el tema. Preguntas. Profesor, una preguntita. Con respecto al personal de locación de servicios, también, yo lo veo como proveedores de servicios, también tiene que ser exigible que ellos tengan el RNP para los locadores. En todos los casos se requiere que tenga RNP. Excepcionalmente, excepcionalmente hasta una UIT no deben tener RNP. Sin embargo, se recomienda que incluso en los casos que vas a contratar locador de servicios una vez, otra vez, o le vas a renovar, que tenga al menos RNP. ¿De acuerdo? ¿Claro, Consuelo? ¿Sí? ¿Clarito? Sí, profesor, gracias. Sí. Bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta, amigos? ¿Alguna duda? ¿No?
¿Está clarito? ¿Sí? Más o menos claro, César, lo que tienes que hacer en adelante. ¿Sí? Sí, Bien, bien, gracias. Eh, Vida Maldonado, creo que iba a hacer una pregunta, alguna intervención. ¿No? Doctor, una consulta. Le escucho, dime, adelante. ¿El RNP qué tiempo dura? Antes tenía una vigencia de un año Antes, y a partir de las sí, modificaciones de la ley, el RNP tiene tiempo ilimitado, ya no vence ya. o sea, 80 soles por servicios y no tiene Para persona vencimiento. natural cuesta 80 soles, 99 soles para persona jurídica en bienes y servicios, para consultoría y para obras tiene otro trámite y otra condición también de pago. Será mi consulta. Gracias. Bien, bien. Muy bien, señores. Parece que vamos a tener una clase con bastantes consultas el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿No? Profesor, disculpe, ¿una No, asociación también tendría que perdón. sacar RNP, Disculpen, tener señores. RNP una asociación? Todo aquel que va a contratar con el Estado tiene la obligación de tener RNP. Excepcionalmente, hasta un OIT no está permitido y las sucesiones indivisas o los sistemas de copropiedad conyugales también están excepcionados. Sin embargo, nada obsta para que aún así, con esta excepción que tiene la ley, también pueda o saquen su RNP. O sea, nada impide para que lo tengan y saquen RNP, ¿ah? Pero excepcionalmente, las sucesiones indivisas o las sociedades conyugales están, digamos, exceptuados de esta consideración, ¿ya? Pero ahí viene, Consuelo, manejas muy bien el tema, pero no te vayas por las excepciones. No, en este caso no. Como regla general, que lo adquieran. El RP es un trámite muy rápido. Además, por regla general, una vez y una única vez. ¿Qué pasa si haces un adicional? ¿Qué pasa si haces un complementario? ¿Qué haces si haces otro nuevo contrato? ¿Qué pasa si además de este contrato vuelves a efectuar una nueva contratación o un contrato derivado de ese? La excepción voló en tus manos y la exigencia de RP también se amplía en ese caso. ¿No es así, Consuelo? Entonces, vamos a ver entonces ahora lo que es RNP Sí, y profesor. excepcionalmente justo has calzado y estás muy bien y conoces muy bien que excepcionalmente, no en todos los casos, pues, pero como regla general, señores, para mí y para recomendación de ustedes, obtengan el RNP y contraten con aquellos que tengan RNP. No les ocurra contratar con aquel que no tenga RNP. Por favor, es excepcionalmente. ¿Es posible contratar con aquellos que no tienen RP? Sí, excepcionalmente, como les dije. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta, señores? ¿No? Ahora sí creo. Entramos al tema. Bien. Entonces, voy a regresar a mi cuadro, por favor, ¿ya? Bien. Bien. ¿Estamos viendo el cuadro, señores? ¿Están viendo junto conmigo el cuadro? Díganme, ¿están viendo el cuadro? Ya. Muy sí, bien. Entonces, en el cuadro vemos unas consideraciones bien claras. ¿No es así? ¿Qué cosa vemos? Los procedimientos de selección que están en el marco de la ley de contrataciones y que se convocan dentro del marco de la ley de contrataciones. ¿De acuerdo? O sea, todos estos procedimientos que vemos acá se convocan dentro del marco de la ley de contrataciones, quiere decir que son procedimientos de selección. ¿Sí? Bien. Pueden ver ustedes los tipos de procedimiento de selección o las modalidades, como también se le conoce. ¿De acuerdo? Se conocen como modalidades de contratación. Y dentro de ellos
se ve también, y lo vimos el día de ayer, uno que se denomina contratación directa, ¿sí? ¿Pueden ver ese contratación directa? ¿Lo pueden ver? Así es. A ver, fíjense, por favor, la contratación directa. Ubíquenla. ¿Pueden ver la contratación directa, señores? Sí. Bien. Fíjense los montos de la contratación directa. Fíjense que tiene un monto mínimo, ¿no es así? 8 ITs. Sí. Pero fíjense que este monto mínimo es un monto mínimo inicial de partida nada más, ¿no? No tiene monto límite. ¿Y saben por qué? Porque en realidad estas contrataciones directas es lo que antes se llamaba o se denominaba exoneraciones. Entonces, estos que antes se llamaban exoneraciones y ahora se denominan contratación directa, son las que se utilizan para cuestiones excepcionales, por ejemplo, como se está usando ahorita en periodo de emergencia sanitaria, desabastecimiento inminente, para compra de armamento, para alquiler de inmuebles, para contratación de servicio de publicidad, para aquellas que rompen el marco general de una contratación pública natural, ¿sí? ¿Y sabe por qué vemos, o sabe por qué lo entendemos así? Porque esta contratación pública general, que ustedes lo ven, se llevan a cabo por lo que se va a adquirir y el monto que se va a adquirir, o digamos, la cuantía que se va a adquirir, determina el procedimiento de selección. Porque si vemos sobre la contratación directa, existe la contratación más popular y la más común de todos los procedimientos. Y fíjense, la adjudicación simplificada, de qué monto a qué monto y para qué tipo de contratación se dan. Fíjense, por favor. Fíjense que esta simplificada, ¿qué cubre? Cintia Vanessa, dime, ¿qué cubre esta contratación simplificada? ¿Qué puedes contratar con una adjudicación simplificada? Doctor, buenas noches. ¿Sí me escucha? Te escucho muy bien, Cintia. Dime, ¿qué puedes contratar con Ya. una adjudicación Con simplificada? una adjudicación simplificada de acuerdo al cuadro, podríamos contratar bienes, servicios y hasta obras. Claro, ¿se dan cuenta? Exacto, Cintia. Y fíjese, ¿qué monto podemos contratar en el marco de los bienes y servicios en una simplificada, Cintia? Perdón, disculpe, doctor, ¿me podría reformular su pregunta? En el caso de bienes y servicios nada más, ¿de qué monto a qué monto se puede contratar? ¿Cuál es el rango? Pues es menores a 400.000 soles, o sea, no puede superar los 400.000 soles en lo que corresponde a los bienes. De igual manera, en lo que respecta a servicios, tiene que ser mayores a las 8 ITs, o sea, los 36.800, pero menores a los 400.000 soles. Exacto, Cintia. Muy bien, señores. Fíjense, muy amable. Gracias, Cintia. Fíjense el monto y el rango de la simplificada. ¿Sí? Bien. Muy bien. Muy bien. Por favor, Dorila, dime, ¿cuál es el rango de la contratación de obras en el caso de la simplificada, Dorila? A ver, Dorila, o alguien que me pueda ayudar. ¿Cuál es el monto? Doctor, repítame por favor la pregunta. Sí, en la contratación simplificada, ¿cuál es el monto, el rango que se puede contratar para el caso de obras?
de obras es mayor a 36.800 y no menor de 2.800.000. Doctor, ¿me escuchó? Doctor, Sí, exacto. Fíjense, este es el monto, con lo cual quiere decir que una licitación pública de obras sería el monto de obras de mayor o igual de 2.800.000. en adelante, sin límite, ¿no es así? Sí, Claro, ¿ok? Clarísimo, señores. Muchísimas sí, gracias. entendido, entendido. Sí, clarísimo, señores. Fíjense, este cuadro, y se dan cuenta que el único procedimiento, bueno, en realidad la contratación directa también, pero el único procedimiento de selección todavía dentro del marco sería la simplificada que permite bienes, servicios y obras. Después, la contratación directa, que es un procedimiento de contratación especial que quiebra el sistema de contratación regular, también puede ser en calidad de emergencia sanitaria, desabastecimiento inminente, digamos, una cuestión necesaria e impostergable, que también se puedan desarrollar obras, pero es increíble que la contratación directa, más bien para obras, no se dan para obras de prevención, más que ejecución de una obra como tal, ¿de acuerdo? La contratación directa para obras es excepcional, sino más bien se dan para obras de prevención, ¿de acuerdo? Sí, doctor, sí. Bien, bien, muchas gracias. Bien, señores, entonces yo salgo de este cuadro inicial, solamente lo que quiero es mencionarles es que también existe la comparación de precios, la subasta inversa electrónica, la selección de consultores individuales, que es un tema que vamos a ver en las siguientes clases. ¿De acuerdo? Bien, entonces salgo ya de este cuadro para continuar con mi siguiente diapositiva, por favor. Tengo aquí mi tema siguiente. Entonces, vamos a mi PPT. Ujú. Cancelar. Voy a compartir con ustedes y dígame si están viendo a mí, ¿están viendo conmigo este material? ¿Sí? ¿Están viendo conmigo este material? ¿Están viéndolo? Sí, doctor. Bien, bien, bien. Entonces, fíjense, por favor, en este tipo de de contratación que estamos viendo, en el sistema de contratación dentro del marco de la ley, hemos dicho el día de ayer que existe probablemente lo que es una contratación pública. Ah, perdón, no se puede compartir. Dígame si están viendo la primera, ahora están viendo la segunda. ¿Qué dice ahí en esta diapositiva? ¿Qué dice allí? No se observa, no se observa. ¿No se ve? Muy bien, entonces, Bueno, ya, ok. Ya. ¿Están viendo, señores, esta diapositiva ahora sí junto conmigo? ¿No? Diplomado en contrataciones con el Estado. Dice. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es lo que quería que vean, ya. Ok, nuevamente, ahora sí. Estoy compartiendo con ustedes, ¿lo están viendo? ¿Sí? ¿Ahora qué ahora sí, dice? ahora sí. ¿Qué dice? ¿Qué tengo Contrataciones con el Estado. Perfecto. Ahora, Condiciones actuales. muy bien. Y ustedes están viendo el asterisco que tiene en la parte de abajo. Es justamente la modificación que hicimos el día de ayer, miren, ve.
Sí. Para este año, hasta 41.400 hasta fin de año. Este es el cuadrito que tenemos, que acabamos de compartir. Y esto es la cotaciones en el marco de 8 IPs. ¿Sí? Estamos viendo ahí, ¿qué dice ahí? Artículo 5. ¿Sí? Por Sí, favor. sí. Ya. Quiero que alguien me ayude y lea lo que dice, solamente la parte inicial que dice artículo 5. Cualquiera de los compañeros quiero que me lea, por favor, esto que dice artículo 5. Artículo 5 de la ley lo considera como supuesto excluidos del marco de la ley, sujeto a supervisión del OCSE. Muchísimas gracias. Nuevamente ese mismo párrafo, por favor. La ley, el artículo 5 de la ley lo considera como supuesto excluidos del marco de la ley, sujeto a supervisión del OCSE. Muchísimas gracias. Fíjense que cuando hablamos en el marco de 8 UITs, temporalmente 9 UITs hasta este fin de año, estamos hablando, como bien ha leído su compañero, de un supuesto excluido del marco de la ley. ¿De acuerdo? Sin embargo, sujeto a supervisión del OCSE. Pero ¿qué tan excluido del marco de la ley estamos? Primero, si tiene que tener RNP, o sea, una contratación de 8 UITs, tiene que tener, hasta 9 UITs, tiene que tener RNP. No puede hacer una contratación sin RNP. Ahora, no debe estar dentro de los impedimentos para contratar con el Estado, un tema que justo lo vamos a ver hoy día. ¿Se aplica penalidad? No y sí. No porque estamos fuera del marco de la ley, y sí porque de hecho en las instituciones lo aplican, lo establecen, lo indican, lo señalan. Y entonces sí tiene que tener penalidad. Entonces, ¿tiene o no tiene penalidad? ¿Se aplica o no se aplica penalidad? De hecho y de facto las instituciones lo hacen, por directiva, por instructivo, por reglamentación interna, pero lo hacen. Entonces, ¿tiene penalidad? Tiene penalidad, pero por esta consideración especial que hablamos. ¿Está sujeto a sanción de inhabilitación? Sí, cuando es un trámite indebido, incluso cuando participa en un procedimiento o en una contratación, digamos, de hasta 8 ITs o 9 ITs con una información inexacta, también está sujeto a sanción. Y eso lo vamos a ver hoy día, incluso con una resolución del OSO. ¿Ya? Bien, bien. ¿Claro hasta ahí, amigos? ¿Pregunta? ¿Pregunta sobre esta diapositiva? Lo vimos en la clase de ayer. Prácticamente estoy haciendo una clase para ESDE, complementaria. Pero todos los demás lo vimos el día de ayer, ¿no? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. ¿Qué digo ahí? ¿Qué dice mi diapositiva, señores? Ayúdenme, por favor. Registro Nacional de Proveedores. Muchísimas gracias. Para obtener el Registro Nacional de Proveedores, el famoso ya RNP, se requiere un RUC habido y activo. Se requiere un RUC habido y activo. ¿Ya? Se requiere presentación de documentación fidedigna a este trámite, no falsa o información inexacta. Entonces, documento básico, tener RUC. Y que el RUC esté habido y activo. Y luego recién podemos hablar de obtener el RNP. ¿De acuerdo? Vamos a romper algunos paradigmas, pero también vamos a ver cómo se obtiene, incluso cómo se obtiene el RNP. Vamos a ver si este material que tenemos acá podemos verlo aquí. Díganme y ayúdenme, por favor, para ver si tengo acá en mi material de RNP. No está acá, no está aquí, y lo tengo aquí abierto. Espérenme un minuto, por favor. RNP, trámite de RNP. No está acá. Tampoco aquí, menos aquí, ni aquí. Entonces, aquí está. Una guía para tener RNP. Y está en el material que les he enviado y que el día de hoy estoy abriendo complementariamente. ¿Ya? Guía de condición directa, secciones para el uso buscador, contratación directa, constitución, guía de contratación de bienes y servicios, de obtención de RNP, no lo tengo acá. Guía rápida de uso de buscador, contratación directa, contratación de bienes, guía de contratación de bienes iguales, directa, buscador, para obtener RNP. Bueno, es una guía que la debo tener aquí. Espérenme un minuto, por favor. Aquí está.
Ujú. Bien, entonces, regreso a mi material. Ya, entonces estamos aquí en el tema rompiendo paradigmas, ¿no es así? Ahí figura en pantalla la diapositiva 7. Sí, ¿Sí? ¿Figura la diapositiva 7, señores? sí. Bien, entonces, vimos el día de ayer y me dio gusto porque en la primera clase pudimos ya entender exactamente cómo se ve la experiencia. Por favor, aquí, aquellos que no han estado o no han podido tener atención a la primera clase, lo estoy repasando y dice, no se consideran años de tiempo desconstituido para acreditar experiencia, porque aquí para contratar con el Estado, el primer punto es acreditar experiencia. Y ojo, esto se da incluso hasta en el marco inclusive de contrataciones de hasta 8 ITs, ¿de acuerdo? Entonces, para hasta 8 ITs o 9 ITs, como quieran llamarlo temporalmente, se requiere tener un mínimo de experiencia. Normalmente, hasta 8 ITs o 9 ITs no te van a pedir experiencia, salvo excepcionalmente. ¿Qué consiste esto de experiencia? Vamos a ver. No te dicen tener tantos años en un mercado constituido, salvo que pidan experiencia profesional de alguna persona, un profesional, sí. Como regla general, no. Tampoco un periodo de pertenecer a un mercado. Oye, tienes que pertenecer al mercado. No, salvo que sea aquella actividad controlada o regulada por ley, como por ejemplo vigilancia, medicamentos, limpieza, traslado de residuos sólidos, ¿cómo se llama? Traslado de combustible, pasajeros también de carga, y entonces algunas actividades que necesitan de una autorización especial, ¿ya? Entonces, no se mide por antigüedad como regla general, ni el objeto de consideración social, salvo la actividad regulada. Oye, tienes que dedicarte pues a vigilancia y estar inscrito en su CAMEC. Eso es una actividad regulada, ¿no? Especial. Pero sí por comprobante de pago. Y ojo, fíjense, señor, cuando hablamos de comprobante de pago, hablamos de facturas, boletas o recibos por horarios. Cuando hablamos de comprobante de pago, hablamos de facturas, boletas o recibos por horarios. Y no y, o, ni y, o, contratos. Hablamos de orden de compra, órdenes de servicio. Hablamos igual experiencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Veamos experiencia. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Experiencia significa la habitualidad en el negocio, en las contrataciones, que hacen que tengas un monto relativamente alto. Mientras más alto lo tengas, más habitualidad y más experiencia tienes. Como les dije el día de ayer, oye, yo tengo 8 años como distribuidor de equipo médico. ¿Y cuánto has vendido? 100 soles. Oye, yo tengo 3 meses. ¿Y cuánto has vendido? 2,5 millones. ¿Quién es el que tiene más experiencia? ¿El que tiene 8 años y ha vendido 100 soles o el otro que para vendiendo constante y continuamente? A eso el OCE lo denomina no por la antigüedad, sino por la habitualidad en el desarrollo de esta comercialización que hace que puedas acreditar experiencia con comprobante de pago o con contratos. ¿De acuerdo? Sí, bien. ¿Está clarito lo que significa experiencia para efectos de alguna contratación pública? Amigos, ¿está clarito? ¿Sí? ¿Sí, señores? Bien. Entonces, no se considera años o tiempo constituido y no se exige experiencia en facturación y menos años de constituida. En algunos servicios se acostumbra a pedir algo de, oye, ¿sabes qué? Me vas a contratar seguros, entonces dame una constatación de que contratas seguros o de que tienes experiencia contratando seguros o que has vendido este tipo de seguros en particular. En todos los casos sirve la contratación y facturación entre privados. Ojo, cuando uno va a participar en un procedimiento de selección y va a hacer una contratación pública, no es que valga como experiencia únicamente la contratación pública, sino ¿qué cosa? También vale la contratación privada. También vale para la contratación privada. Como experiencia, nunca exclusividad de contratos públicos. También vale la contratación privada. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Y esto vamos a ver cómo se acredita. Este es un tema para una clase posterior. ¿De acuerdo? Y vimos también que se habla del caso de consorcio o asociación temporal, que es dos personas naturales o dos jurídicas, o natural o jurídica, o jurídica o natural,
se asocian temporalmente con un criterio de, y guárdense este tema, complementariedad. Guárdense este tema, se llama complementariedad. Se asocian temporalmente por un criterio de complementariedad. Por favor, ayúdenme con este tema. Se llama, señores, complementariedad. ¿De acuerdo? Complementariedad. ¿Qué significa complementariedad? Lo que no tiene uno, lo aporta el otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, bien. Ya. Entonces, una complementariedad de sus recursos, de sus capacidades, de sus aptitudes, con la finalidad de lograr una contratación con el Estado o desarrollar un contrato público. ¿De acuerdo? Entonces, en el término general, para constituir un consorcio, le van a poner algunas consideraciones especiales. Uno, puede establecer un número máximo de consorciados. Un número máximo de consorciados. O sea, las bases pueden tener como los requisitos, oye, en este procedimiento no puede haber más de 3, 4 consorciados. O puede establecer un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado. Cada consorciado no venga con un consorciado de 1% y el otro de 99%. Todo tiene que tener mínimo 30% cualquier consorciado. Allá. Y otro, el que aporta mayor experiencia, esto vamos a ver, que aporta mayor experiencia, quiere decir, el que tiene mayor volumen de ventas y de contrataciones públicas, o de contrataciones en general, no puede tener un porcentaje menor a 20%, porque a veces alguien aporta experiencia, toda la experiencia, y le pones 1%, y el que no aporta nada de experiencia le pones el 99%, o sea, le están dando todo el contrato, y de la noche a la mañana va a crecer. Entonces, algunas bases establecen, particularmente, que el que aporta mayor experiencia debe tener un porcentaje mínimo, 10, 20, 30, 40, hasta 50%, he visto que pone. ¿Una justificación válida puede ser? Sí, pero las bases lo establecen, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver el tema de impedimentos para contratar con el Estado. Señores, hasta aquí, ¿alguna consulta, señores? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Por favor. ¿No? Vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, señores? Doctor, buenas noches. Jesús, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Una pregunta. Cuando se dice que también se toma en cuenta, ¿no?, para una experiencia, la contratación entre privados, ¿tiene que ser necesariamente que esos privados sean personas jurídicas? ¿O puede ser, por ejemplo, una persona jurídica con una persona natural? Bien. Fíjate, Jesús, la ley no diferencia, y me permito para explicarte, traer unas bases, ¿ya? Quiero traer unas bases para explicarte cómo se mide la experiencia, un poquito para adelantar lo que vamos a ver más adelante en la clase, ¿ya? Permítame abrir un material que tengo acá y explicarte mejor, ¿ya? Tengo aquí exactamente un tema de acreditación de experiencia. Ahí está. Aquí tengo uno de acreditación de experiencia, ¿ya? Quiero abrir mi material exactamente en el tema de acreditación de experiencia. Muy bien. Ahí está. Permíteme compartir este material, Jesús, para poder responderte mejor. ¿Ya? Voy a abrir una ventana nueva y tengo aquí mi material. Perfecto. ¿Están viendo junto conmigo esto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Fíjate, Jesús, la acreditación de experiencia se da solamente con dos modalidades. Contratos o comprobantes de pago. ¿Ya? Cuando hablamos de contratos, estamos hablando de orden de compra o orden de servicio. Pero cuando hablamos de contratos, tenemos que adjuntar un documento adicional, Jesús. Y este documento adicional se llama conformidad o constancia de prestación. Que ahorita vamos a hablar de este documento. Primero, pasémoslo así. Jesús. Entonces, o tú puedes hacerlo o con contratos o con comprobante de pago. Cuando hablamos de contratos, hablamos de orden de compra o de servicio y su respectiva
conformidad o constancia de prestación. Y cuando hablamos de comprobante de pago, estamos hablando de facturas, boletas, recibos por honorarios, con otra consideración especial, cuya cancelación se acredite documental fehacientemente, voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, o cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite que el abono, o mediante cancelación del mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de 20 contrataciones en ambos casos. ¿Ya? Entonces, repito, Jesús, con contratos y comprobante de pago, son las dos formas. Cuando hablo de contratos, se necesita algo más, conformidad o constancia de prestación. Y cuando hablamos de comprobante de pago, también necesito otra cosa más, la cancelación, voucher, depósito, estado de cuenta y todo lo demás que confirme que esos comprobantes de pago se han cancelado. ¿Sí? Bien, Jesús. En ambos casos, si se presenta una persona natural o una jurídica, el contrato puede ser público o privado, es irrelevante. Y puede ser un contrato con un privado o con una persona natural. Y comprobante de pago puede ser, si es una boleta, que la has vendido a una persona natural, que tiene que haber el caucho de parcelación, el pago, que se ha efectuado. Entonces, ¿vale una persona natural? Sí. Y ahí viene Jesús. Cuando tú me dices contrato con un privado, muy bien, pero ese contrato no va a ser suficiente, porque va a tener que tener una conformidad o una constancia de prestación. ¿Me sigues? ¿Te das cuenta? No es suficiente. Va a tener, ¿qué cosa? Una conformidad o una constancia de prestación. Y no es un documento así nomás, es esa constancia de prestación. Y ahí viene. Puede ser que un privado otorgue una constancia de prestación. ¿Es posible que esto se otorgue de esta forma? Yo creo que sí. Es más, en el mundo de las contrataciones públicas acostumbramos a poder expedir estos documentos y se expide una constancia de prestación. Y fíjense, los voy a mostrar una constancia que tengo aquí solamente para efectos de esta capacitación. Los voy a compartir con ustedes, esta constancia de prestación, Jesús, para que vean que no es ningún documento del otro mundo, pero que lo puede expedir un privado, con lo cual lo puede expedir una persona jurídica o una persona natural, Jesús. Y ahí viene. La constancia de prestación debe tener el contrato, el número de contrato, el objeto de la prestación, el plazo, el monto de la prestación y si ha incurrido o no en penalidades. Y mira, incluso lo puede otorgar un extranjero, como es este caso de acá, de este documento, que cumple con los requisitos de la ley. ¿La ley qué dice? Primero, debe de identificar el número de contrato, la fecha. Segundo, el objeto del contrato. Tercero, el plazo y el monto de la prestación y si se ha incurrido o no en penalidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cerrando la pregunta, un contrato privado vale, un contrato de persona natural vale, pública también vale. Pero ojo, si vamos a hacer un contrato, tiene que tener un documento adicional, la constancia de prestación o la conformidad. Y si hablamos de comprobante de pago, puede ser de una persona natural o jurídica, también vale. Y también tiene que haber su constancia de abono, depósito o estado de cuenta que acredite que esa facturación o ese comprobante de pago, sea boleta, recibo por honorarios o factura, se encuentra cancelada. ¿De acuerdo? Jesús, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor, interesante y me quedó claro. Bien, Jesús. Este es un tema que vamos a verlo justo en la cuarta clase. O creo que es la cuarta o la quinta clase y lo vamos a ver. Justo ya he estado preparando material para esta clase y es justamente parte de ese material que te he mostrado. ¿Ya? Entonces, ¿claro para ustedes? ¿Alguna pregunta complementaria con lo que acabamos de ver y específicamente con la pregunta de Jesús? ¿Preguntas, señores? ¿Alguna duda? ¿Vamos? No. Jesús, ¿está clarito? ¿Algún retoque adicional? ¿Alguna consideración especial? Doctor, bueno, ya, bueno, la experiencia se acredita, ¿no? Con facturas, boletas en el caso, ¿no? Sí. Y adicionalmente se requiere una conformidad, ¿no? En este caso, pues, Sí. el depósito, ¿no? Que Son se dos haya cosas. hecho a Jesús, la cuenta de la sí, empresa. son solo dos cosas. O contratos o facturas.
Cuando hablamos de contratos, orden de compra, orden de servicio, y cuando hablamos de facturas, hablamos de cualquier tipo de comprobante de pago. Solo de dos formas, o contratos o facturas. Y cuando hablamos de contratos, con su constancia de prestación, un documento que lo expide aquel que le has prestado el servicio, o le has vendido, o le has hecho la obra, te expide diciendo, oye, esto es así. Y cuando hablamos con comprobantes de pago, no contratos, comprobante de pago, la acreditación de la cancelación de estos comprobantes de pago. O sea, seguimos en el mismo camino. Dos cosas nada más. O contratos, con su constancia de prestación o conformidad, o comprobante de pago, donde se acredite efectivamente y fehacientemente la cancelación de estos. ¿De acuerdo, Jesús? Clarísimo. Ahora sí, escucho tu pregunta. Escucho tu repregunta. No, ya me quedó claro. Perfecto. Sí. Cintia Vanessa Oliva, ¿alguna complementariedad para esta pregunta? Cintia Vanessa. Doctor, dígame. ¿Alguna pregunta complementaria a esto que acabo de explicar, Cintia? No, doctora, por el momento hasta ahí ya lo tengo claro. Perfecto. Entonces te pregunto, Cintia, cuando tú tienes una factura, ¿lo puedes acreditar con una constancia de prestación, Cintia? Pregunto nuevamente, Cintia. Tú tienes una factura que quieres acreditar experiencia con esa factura. ¿Debes adjuntar también la constancia de prestación, Cintia? Bueno, de acuerdo a lo que he entendido, doctor, es que para que tú puedas acreditar la experiencia, para que tú te puedas presentar a uno de los procedimientos de selección, tú tienes que presentar ya sea una constancia de prestación de servicio o una conformidad de servicio. Bien, muy bien. Y cuando presento factura, Cintia, ¿con qué acredito experiencia? ¿Con qué debo adjuntar esta factura? ¿Con qué? La factura. Fíjate, Cintia, existen dos cosas nada más para acreditar experiencia. O contratos o comprobante de pago. Cuando acreditamos experiencia con contratos, esto tiene que ir con una constancia de prestación o constancia de conformidad. Y cuando voy a acreditar con un comprobante de pago, Cintia, con un comprobante de pago, debo acreditar ¿con qué? Con el estado de cuenta, depósitos, ingresos o vouchers y la cancelación del comprobante de pago. ¿De acuerdo, Cintia? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Yo a mi comprobante de pago lo puedo acreditar con una constancia de prestación? No, tendría que presentar los vouchers o los Perfecto, comprobantes de pago. perfecto. Esa era la pregunta, Cintia. Por favor, hay que estar atentos, señores. Esa era la pregunta. Respuesta correcta, Cintia. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Clarísimo, señores? Muy bien, gracias, Cintia. Esa es respuesta correcta. Muy bien, muy bien. El comprobante de pago no lo puedo acreditar con constancia de prestación, pues lo acredito ¿con qué? Con los depósitos, con los vouchers, con los pagos. De eso se trata. O contratos o comprobante de pago. Y cada uno se acredita de distinta manera. Y ya va a ver la clase que expliquemos específicamente por qué se acredita de esa manera. ¿De acuerdo? Bien, bien, bien. ¿Alguna pregunta más hasta aquí? ¿Alguna aclaración, señores? ¿No? Miren que si ustedes no preguntan, el que pregunta soy yo. ¿Ya se han dado cuenta? Cuando me dicen todo bien, todo está bonito, como Cintia, viene la pregunta para Cintia. Si me dice vida que está todo muy bonito, todo bien, viene la pregunta para él. Ya los voy conociendo a todos. Y al que menos pregunta es el que más le voy a preguntar yo. Dante Villalobos, ¿cómo estás? Buenas noches. Dante Villalobos, muy buenas noches. ¿No estás con nosotros, Dante?
Sarita Hernández, muy buenas noches, ¿cómo estás? Sarita. Sarita Hernández. Sarita. ¿No están en clase, señores? Ni Dante ni Sarita. Entonces vamos con Ludito Rejón. Hola, Ludit, buenas noches. Ludito Rejón, ¿estás con nosotros? Ludit, hola. ¿No? Bien, bien. Continuemos entonces con la clase. Bien. Entonces, no hay ninguna pregunta en esta parte. Ya lo vimos. Ahora vamos a ver lo que son impedimentos para contratar con el Estado. ¿De acuerdo? Bien. Primero, ¿quiénes no pueden contratar con el Estado? Y aquí está el presidente, vicepresidente, los congresistas, los jueces supremos, los miembros de organismos constitucionales autónomos, mientras ejerzan el cargo y hasta 12 meses después de dejar el cargo a nivel nacional, los ministros, viceministros, mientras ejercen el cargo hasta 12 meses después en el ámbito de su sector, los gobernadores, vicegobernadores y consejeros de gobiernos regionales, mientras ejercen el cargo y después de su competencia hasta 12 meses. Los consejeros solo en su competencia territorial. ¿De acuerdo? Bien. Nuevamente voy a hacer precisión de esto. ¿Ya? El presidente no puede contratar con el Estado. Tampoco puede el vicepresidente. Lo mismo los congresistas no pueden contratar con el Estado. Los jueces supremos no pueden contratar con el Estado. Los miembros de organismos institucionales no pueden contratar tampoco. Pero mientras estén ejerciendo el cargo, no pueden contratar con el Estado. Y 12 meses después de dejar el cargo, a nivel nacional, no pueden tampoco contratar con el Estado. O sea, mientras ejercen el cargo, todos estos de primer nivel no pueden contratar con el Estado. Y después de dejar el cargo, tampoco pueden contratar con el Estado. ¿De acuerdo? Los ministros y viceministros no pueden contratar con el Estado mientras ejercen el cargo. Y hasta 12 meses solo en el ámbito de su sector. ¿Qué diferencia? El ministro de Transportes no puede contratar con el Estado a nivel nacional mientras ejerce el cargo. Al día siguiente de dejar el cargo, puede contratar a nivel nacional, pero menos en su sector, transportes. ¿Me siguen, señores? ¿Me siguen? Vamos. ¿Está claro? ¿Vamos? Doctor, buenas noches. Adelante. Una consulta, mire, si bien es cierto, el presidente, vicepresidente, congresistas no pueden contratar con el Estado, pero veo los hermanos, los familiares que contratan con el Estado. ¿Eso está impedido por ley o sí se puede contratar? Por ejemplo, también he visto en municipalidades, hay funcionarios, también es una segunda pregunta, funcionarios, puede ser contadora, puede ser gente municipal, sus hermanos tienen empresas y contratan con las municipalidades. Fíjate que justamente estamos empezando con el tema y más adelante, no sé si ven las diapositivas y ven, fíjate, y habla del cónyuge, conviviente, parientes hasta el segundo grado, y ven también el sistema de empresas, ven inhabilitadas, suspendidas, testaferros, y hay otras condiciones en las cuales también no pueden contratar con el Estado, ¿de acuerdo? Primero estamos viendo quiénes no pueden, y después vamos a ver a quiénes más irradia, ¿de acuerdo? Está perfecta tu pregunta. ¿Ya? Permíteme contestarte después justamente de esto, ¿ya? Por favor. ¿Sí? Esther, ¿de acuerdo? Muy bien, doctor. Ya. Entonces no puede el presidente, vicepresidente, congresistas, jueces supremos, organismos constitucionales autónomos, mientras ejerce el cargo no pueden.
y 12 meses después no pueden tampoco, a nivel nacional. O sea, eres presidente y no puedes contratar con el Estado hasta un año después. De ahí vienen los ministros y viceministros. Mientras ejerce el cargo, y hasta 12 meses después, solo en el ámbito de su sector no pueden, pero después pueden contratar. ¿Y saben por qué? Esto de los impedimentos es bastante relativo, porque está permitido la libertad de empresa, pues. Qué bien que exista un ministro que tenga una empresa y que sea una empresa exitosa, que además sepa de alguna u otra forma contratar con el Estado. No, la libertad de empresa está permitida, pero ojo, mientras esté ejerciendo el cargo, no puede valerse el cargo para que mientras esté en el cargo, esta empresa recién pueda desarrollarse o manejar el mercado de contrataciones públicas ampliamente, pues, ¿no? Entonces, para ese caso, existen los impedimentos. Está bien, pues, qué bien que sea exitoso, qué bien que tenga empresas, pero que no contrate con el Estado mientras él está en el Estado. Cuando él salga del Estado, tampoco no puede, si es que ha sido, ¿qué cosa? Vicepresidente, pues, o sea, ha sido presidente. Si ha sido ministro, que no contrate con su sector, pero en otro sector sí, a partir del día siguiente que deje de ser ministro. Pero mientras esté ejerciendo el cargo, a nivel nacional no puede. ¿Sus empresas tampoco? Tampoco. Esto va a ver a las empresas accionistas, representante legal o cualquier otro tipo, o los familiares también, que muy bien nos acaba de comunicar. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, hablemos a nivel nacional, después vemos el ministro, viceministro con su sector, y después vemos quiénes no pueden contratar con el Estado. El gobernador, el vicegobernador, los consejeros de gobiernos regionales, mientras estén ejerciendo el cargo no pueden. Y después en su competencia territorial 12 meses. Después no pueden. Los consejeros no pueden en su competencia territorial mientras estén ejerciendo el cargo. Y después sí pueden. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo va a nivel nacional, a nivel sectorial y ahora a nivel con respecto a la jurisdicción propiamente dicha. Los gobernadores y vicegobernadores y consejeros de gobiernos regionales, mientras estén ejerciendo el cargo, no pueden contratar con el Estado en general. Y después de dejar el cargo, en su competencia territorial, 12 meses después, no pueden contratar con el Estado. En el caso de los consejeros, solo en su competencia territorial no pueden, ni ejerciendo ni después de ejercer el cargo. ¿De acuerdo? Bien, miren, estamos yendo a jurisdicción nacional, supranacional, ministerial, nacional, y después su sector, y después en su jurisdicción gubernamental. Lo mismo sucede con los alcaldes y regidores en su jurisdicción, y los jueces de Cortes Superiores de Justicia en su jurisdicción. Mientras ejerce el cargo, luego de 12 meses de su competencia territorial no pueden. Y los regidores, mientras estén ejerciendo el cargo en su competencia territorial no pueden, y después se podrían. Vamos a ver ahorita la ley específicamente para poder determinar exactamente cómo se redacta o cómo lo especifica la ley, ¿ya? Por aquí tengo mi ley de contrataciones que quiero compartirla con ustedes. Permítame, por favor, y nos vamos a la ley misma. Esta ley que el día de hoy les estoy haciendo llegar en su versión actualizada, ¿ya? Perfecto. No, esta es otra ley. Entonces, vamos a ver acá. Voy a compartir ahora, voy a dejar de compartir esto para compartir un material con ustedes. Díganme, señores, si están viendo junto conmigo esta norma legales. ¿Sí? ¿Que vimos ayer también? ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? ¿Hola? ¿Están viendo junto conmigo esta norma legal? Sí, doctor. Gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver los supuestos primero. Los impedimentos, ¿ya? Es una ley que les estoy haciendo llegar el día de hoy. Inmediatamente terminada la clase, la van a tener. Aplicación de la ley, la publicidad, ámbito de aplicación de la ley, supuestos excluidos del ámbito de la ley, la organización de los procesos de selección, están excluidos del ámbito de la ley
Eso de acá. Gestión de procesos, compras corporativas, dependencia, supervisión de la entidad, responsabilidades esenciales, impedimento de los proveedores y certificación y participación en consorcio, y protección de promoción, actuaciones preparatorias, planificación, plan anual. Son cosas que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, impedimentos. Estamos viendo lo que dicen impedimentos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están viendo esta parte que dice impedimentos, señores? Sí, sí, doctor. Gracias. Fíjense, y aquí un poquito para ayudarles a reconocer dentro de la institución de contrataciones públicas y esta norma especial, también hay un lenguaje especial. Y cuando hablamos de proveedores, estamos hablando de un término genérico que engloba a un participante, a un postor o un contratista. Proveedor es el término genérico que engloba a los tres. ¿Qué es un participante? ¿Qué es un postor? ¿Y qué es un contratista? Un participante es aquel que se registra en un procedimiento de selección y que puede ser que presente ofertas o no presente ofertas, puede ser que haga consultas o no haga consultas, pero tiene el derecho a hacer consultas, a participar en el procedimiento de selección basta que se registre. Este es un participante. Es un postor cuando presenta ofertas. Gane o no gane, presenta ofertas, es un postor. Y esto le da derecho a impugnar, a apelar, si es que su oferta no está bien evaluada, ¿no? Entonces, ya es un postor porque presentó ofertas. Un contratista es, después que se le adjudica la buena pro, firma contrato con la institución, ya tienen el título de contratista. A todos estos en general, a los tres en sí, se lo conoce como término genérico de la ley de contrataciones como proveedor. Por eso hablan como el Registro Nacional de Proveedores. Un ratito, ¿cómo es decir proveedor si él nunca ha ganado nada? Pero ya tiene RP y ya es un proveedor y que puede participar, ser postor o contratista. Repito, es un participante cuando se registra en cualquier procedimiento de selección para presentar ofertas o no, pues ya se registró. Puede hacer consultas o puede hacer observaciones o no presentar nada, ya es un participante. Basta que se registre. Es un postor cuando presente ofertas, gane o no gane, ya presenta ofertas, es un postor. Y después que gane, tiene una buena pro, firma contrato y ya es un contratista. ¿De acuerdo? Señores, ¿está clarito este escenario? ¿Sí? ¿Está clarito? ¿Sí? Por favor, dígame sí o no. Sí, doctor. Gracias. Entonces, cuando hablamos condiciones a los proveedores, estamos hablando en general. Para este panorama de participante, postor o contratista, cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos a ser participantes, postores, contratistas y o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal A del artículo 5, las siguientes personas, incluso a las contrataciones que se refiere el literal A del artículo 5. Vamos al artículo 5, literal A. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación de sujetos y sujetos a supervisión del OCE. Están sujetos a supervisión de los mismos personas de contratación del Estado OCE los siguientes supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley. ¿Quiénes? Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias. Cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias. O sea, hasta 8 ITs están con los supuestos de impedimentos para contratar con el Estado. ¿Está clarito? Sí. O sea, estos impedimentos también van para las de 8 ITs. Es por eso que cuando vemos las diapositivas, oye, ¿quiénes no pueden contratar con el Estado? ¿Quiénes tienen impedimento? Oye, las de 8 ITs. Pero carambas, de 8 ITs, ¿no es un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la ley? Sí, pero también es excluido, pero sujeto a supervisión, pero además se le exige que no esté comprendido dentro de los impedimentos para contratar con el Estado. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Bien, bien. Buen punto de partida. Buen punto de partida. Y vamos a lo que ya hemos visto en nuestras diapositivas. ¿Quiénes no pueden? El presidente, los vicepresidentes de la República, los congresistas, los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia, los titulares de organismos y miembros colegiados de organismos autónomos, en todo proceso de contratación mientras ejercen el cargo a nivel nacional y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo, el mismo. Ojo, yo lo estoy agregando a nivel nacional. ¿Ya? No pueden contratar con el Estado. En todo proceso de contratación mientras ejercen el cargo y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo, no pueden a nivel nacional. Tampoco los ministros y viceministros de Estado, en todo proceso de contratación, no pueden mientras ejerzan el cargo. Y luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para esto subsiste hasta 12 meses después, solo en el ámbito de su sector. Esta precisión era necesaria. Los ministros, viceministros de Estado, en todo proceso de contratación, mientras ejerce el cargo, no pueden, a nivel nacional. Y luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para esto subsiste hasta 12 meses después, solo en el ámbito de su sector, después de dejar el cargo. De ahí viene, y ya vimos los gobernadores, vicegobernadores, consejeros de gobiernos regionales. En el caso de gobernadores y vicegobernadores, el impedimento se aplica en todo proceso de contratación mientras ejerce el cargo, a nivel nacional. Y luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para esto subsiste 12 meses después, solo en el ámbito de su competencia territorial. O sea, hasta aquí nadie puede contratar con el Estado mientras tenga un cargo a nivel nacional. Y después en su jurisdicción, en su sector, o, digamos, en su esfera de dominio, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el caso de consejeros de gobiernos regionales, el impedimento aplica mientras estén ejerciendo el cargo para todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio del cargo y hasta 12 meses después de haber concluido el mismo en su circunscripción territorial también. Y aquí está el más amplio, el más común, el que Esder nos decía hace un momento. Oye, ¿qué pasa con los alcaldes? ¿No? Entonces, los jueces de Cortes Superiores de Justicia, los alcaldes y los regidores, tratándose de jueces de Cortes Superiores y los alcaldes, el impedimento aplica para todo proceso de contratación mientras ejerce el cargo a nivel nacional, ¿eh? Y luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para esto subsiste 12 meses después, solo en el ámbito de su competencia territorial. En caso de regidores, el impedimento aplica en todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio del cargo y 12 meses después de haber dejado el mismo, para el caso de regidores, ¿de acuerdo? Pero no para alcaldes. Y ojo, ¿y qué pasa con los tenientes alcaldes? ¿Aquí hay un impedimento para teniente alcaldes? Se entiende que un teniente alcalde es también regidor y a él se le aplica la condición de regidor, ¿de acuerdo? Y si no está comprendido como regidor, no tendría impedimento, que sería increíble. ¿No es así? ¿Sí? ¿Está clarito, señores? ¿Sí? Ahora, vamos a este punto, por favor. Acá. Los titulares de instituciones o organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión según ley especial de la materia, los gerentes de empresas del Estado. El impedimento se aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo. Repito otra vez. Estamos hablando de los titulares de instituciones de organismos públicos del Poder Ejecutivo. Estamos hablando, pues, del presidente del Tribunal Constitucional, del defensor del pueblo, ¿no? Los funcionarios públicos empleados de confianza de estos, los servidores públicos con poder de dirección o decisión según ley especial de la materia y los gerentes de empresas del Estado, el impedimento se aplica para todo proceso de contratación mientras está ejerciendo el cargo y luego de culminado el mismo hasta 12 meses después solo en la entidad a la que pertenecieron. 12 meses después solo a la entidad a la que pertenecieron. Los directores de empresas del Estado y los miembros del Consejo Directivo de organismos públicos del Poder Ejecutivo se encuentran impedidos en el ámbito de la entidad a la que pertenecen, mientras ejercen el cargo, y 12 meses después de haber dejado el mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a regresar ahorita a mi PPT para poder cerrar esto. ¿De acuerdo?
Regreso a mi PPT. Y aquí vienen los titulares de instituciones u organismos públicos del Poder Ejecutivo. ¿Quiénes son? Los funcionarios públicos, los empleados de confianza, los servidores públicos con poder de dirección y decisión, según ley especial en materia, y los gerentes de empresas del Estado, mientras estén ejerciendo el cargo a nivel nacional y 12 meses después en su propia institución, no puede. Lo mismo los directores de empresas del Estado, los miembros de consejos directivos del Poder Ejecutivo, 12 meses después, en la entidad a la que pertenecieron, no puede. ¿De acuerdo? Y aquí viene la siguiente. El término más común de alguien que trabaja en una institución pública es el término servidor público. Servidor público es aquel que está en una institución pública, sea cual sea su función, el estatus que tenga, ya es un servidor público. No comprendidos en el párrafo anterior, o los que están comprendidos anteriormente. El servidor público común, cualquier trabajador del Estado y trabajadores de empresas del Estado en la entidad que pertenecen no pueden contratar, y siempre que hayan tenido información privilegiada o hayan intervenido o tengan conflicto de intereses. Ahí está. Primer término. Siempre que hayan tenido o tengan información privilegiada, no pueden contratar en la entidad que pertenecen. Y en la entidad que pertenecen no pueden contratar, pero pueden contratar en cualquier otra entidad pública a nivel nacional. Aquí se quiebra el principio a nivel nacional, pero en su institución no pueden. Pero además no pueden en su propia institución, siempre que hayan tenido información privilegiada o hayan intervenido o tengan conflicto de intereses. O sea, estos servidores públicos pueden contratar a nivel nacional en cualquier institución y con su propia institución, siempre y cuando no tengan información privilegiada. Señores, yo les sugiero, con su propia institución, al menos no contraten, porque que haya tenido un conflicto de intereses o no es bien difícil. ¿De acuerdo? Ejemplo. Hubo el caso de un servidor público que dice, ay, que señor, yo me encargo de la jardinería de la institución. Ah, muy bien. Estás comprendido en literal F, pues tú eres un servidor público común y puedes contratar con tu propia institución. Claro que puedes. Y evidentemente, aquel asesor legal que le dijo eso tenía razón. Pero resulta que este servidor público era el señor de jardinería, pero había sido miembro del comité, había hecho el requerimiento, las especificaciones técnicas, y él también había vendido el abono, el foliar y las demás condiciones de ese procedimiento, donde él hizo el requerimiento, donde él fue miembro del comité, donde él dio la conformidad, donde él dio el trámite para pago y donde él mismo vendió. ¿Esto es posible, señores? ¿No estaría comprendido él dentro de los impedimentos? Ah, ¿por qué? Porque ha tenido información privilegiada. Muy bien. Supongamos que él no ha sido miembro del comité, pero él hizo el requerimiento. Supongamos que no hizo el requerimiento. Ah, pero él dio la conformidad. Supongamos que no dio el requerimiento, no dio la conformidad y no fue miembro del comité. ¿Pero acaso no tiene un conflicto de intereses? Con tu propia entidad, mejor no. Con tu propia entidad, mejor no. ¿De acuerdo? En este supuesto, contrata con cualquier institución pública a nivel nacional, pero menos con tu propia institución. ¿De acuerdo? Bien. G. Y aquí viene, cualquier persona natural o jurídica, siempre que haya tenido que ver con las características, el valor referencial, los documentos del procedimiento de selección, la calificación, evaluación y conformidad. Oiga, ¿no se está tratando del mismo supuesto de literal F con el G? No, porque el literal G es una persona natural o jurídica. El otro es el mismo servidor público. En este otro caso puede ser que yo haga una consultoría. Yo no trabajo en la institución. Yo estoy haciendo una consultoría, me contratan para coadyuvar en el procedimiento de selección y obviamente tengo que ver con las características, con las especificaciones. Dentro de la consultoría tengo que ayudar a que se corrijan y se adecúen estas. Tengo que ver con los documentos del procedimiento de selección al elaborar las bases y tengo que ver con la calificación y evaluación porque coadyuva al comité y hasta la conformidad. Lo que me están diciendo que en ese procedimiento en que yo estoy haciendo consultoría, yo no puedo participar. Imagínense, ¿qué tal puntería? Me contratan a mí para llevar un procedimiento claro, amplio, limpio, pero en ese mismo procedimiento que me contratan, yo mismo estoy participando. No, pues, ya es demasiado, mucha puntería, ¿no es así? Eso es lo que estoy diciendo. En un consultor externo, no de la institución, no un servidor público. ¿De acuerdo?
¿Bien? ¿Sí? Bien. Dejo de compartir. Y hasta acá, preguntas. Hasta acá, preguntas. A ver, ayúdenme, amigos. Preguntas. Elmer Muñoz, preguntas. Doctor, buenas ¿No? noches. Quería preguntar un tema respecto a un funcionario público que, bueno, uno de sus familiares de tercer grado ha ganado un proceso de selección, ¿no? En una licitación pública. Entonces, quería saber qué problemas podría tener si es que se suscribe ese contrato. Bien. Te lo digo ahorita. Y justo es el tema que viene en adelante. Ninguno, dele para adelante, ninguno, que celebre con su primo si quiere. Tercer grado su primo, que celebre con su tío. Tercer grado su tío, que celebre. No tiene ningún problema, de ningún tipo. ¿Ya? Y justamente lo vamos a ver ahora. Bien, doctor. Aquí está. La ley se ha modificado y antes iba hasta el cuarto grado. Fíjate, ahora va el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes. Antes la ley decía hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes. A y B a nivel nacional, a nivel territorial, a nivel de entidad, en el mismo grado. Y ahí viene, y le pregunto, Leslie, ¿quién es el cónyuge? Bueno, la persona que tiene matrimonio con el funcionario, ¿no? O el conviviente, Sí, ¿no? En todo caso, es la que tiene esposa. hijos, ¿no? Es la esposa, ¿no es así? Esposo, esposa, ¿sí? Así es. Sí. Manuel Martín Ceballos. ¿Quién es el conviviente? Manuel Martín Ceballos. Manuel Martín. Manuel Martín. ¿Estás con nosotros, Manuel Martín Ceballos? Bueno, parece que no. Luis Pérez. Luli Pérez. ¿Cómo estás? ¿Has ingresado hoy día a la clase primera vez, no, Luli? ¿Para qué le pregunté a Manuel Martín? Justo le pregunto y se va de la clase. No importa. Luli Pérez. ¿Es tu primera clase, Luli? Luli Pérez. Ludit Torrejón, ¿cómo estás, Ludit? Presente, profesor. Bien, bien. Ludit, yo te pregunto, ¿quién es el conviviente? El conviviente es la persona con la cual vives, es decir, es tu pareja. Pueda que tengas hijos o que no, pero mantienes una relación, ¿no? Y aparte que no está casado, ni por la iglesia ni por el civil. Ya, o sea, con la persona que convives. ¿No es así? Muy bien, sí, muy bien. Yo también creo que es el término más claro de lo que es un conviviente y creo que sí, coincidimos, ¿no? Dorila, ¿qué entiendes tú como un conviviente, Dorila? Buenas noches. Un conviviente, de acuerdo a la ley, es que están teniendo una relación durante 2 años y el cual es una persona que mantiene una relación marital con otra sin estar casado legalmente, ¿no? Ujú, Eso ya, sería convivir. perfecto. Cleidy Verónica,
¿Quién es para ti un conviviente? ¿Alguien? Cleide, te escucho. Buenas noches, doctor. Es una persona que convive y mantiene una relación marital con otra sin estar legalmente casados. Fíjense, y ahí vienen. ¿Y alguien tiene alguna opinión desde el punto de vista jurídico? ¿Alguien que tenga una formación jurídica que me diga qué es un conviviente jurídicamente hablando? No, no se preocupen. Ahí les adelanto. La Constitución habla de la institución de la convivencia como tal, aquel que tiene convivencia conjunta ininterrumpida más de 2 años, siendo un varón o una mujer o del sexo opuesto, pero que además de hacer vida en común no tengan impedimento para contraer matrimonio. Quiere decir que un conviviente es alguien que no esté casado y que conviva con otra persona que no tenga impedimento también para el matrimonio, que no esté casado, que sea viuda, que sea divorciada. Pero ¿qué pasa con alguien que está separado, pero no se han divorciado? La Constitución, o en todo caso para convivientes, no se les reconoce como tal. Pero no quiere decir que no sean convivientes o sean convivientes. Ya que se unió con nosotros nuevamente nuestro amigo Ceballos, ¿qué opinas tú sobre si cuando hablamos de conviviente puede también verse que convivan, en términos lato, estamos hablando en términos de contrataciones públicas, 2 personas del mismo sexo? ¿Es posible que tengan impedimento para contratar con el Estado 2 personas del mismo sexo? ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podría estar dentro de los impedimentos 2 personas del mismo sexo? No, doctor, porque sí están impedidos para contraer matrimonio. No serían entonces catalogados como convivientes. Entonces no tendrían impedimento, porque no son convivientes. ¿No? Para mí, doctor, no, porque comparto el mismo criterio de Lelis. No. Ojo, fíjense que cuando la Constitución habla del conviviente, habla para que estos adquieran los mismos derechos del matrimonio. Aquí no estamos hablando para obtener los derechos del matrimonio, ¿ah? No seamos muy jurídicos, aquí estamos hablando de un tema de contrataciones públicas y fíjense la razón de la ley para determinar que los convivientes no pueden participar en procedimientos de selección o tienen impedimento cuando el titular o el otro es ministro, viceministro, o es congresista, o es alcalde, su conviviente no puede. Le voy a hacer una pregunta. El congresista, ¿cómo se llama nuestro congresista Techito? Techito Bruce. ¿No tiene pareja? ¿No tiene un conviviente? Sí. ¿Este podría participar para contratar con el Estado, sí o no? Elmer, así de simple. De acuerdo a la lógica, no puede contratar con el Estado, ¿no? Bueno, por criterio, porque convive con un funcionario. Jesús, fíjate, estamos en el límite. Elmer, perfecta tu apreciación. Estamos hablando de conviviente en término lato. No estamos hablando de conviviente que pretende tener la vocación, digamos, de los mismos derechos de matrimonio. Aún no. ¿Qué opina Jesús? ¿Podría contratar esta pareja? Para mí, sí, doctor. Pero si es conviviente o no. No es conviviente. Justamente ahí también quería añadir algo, pero ¿cómo demostrar la convivencia? Un tema de contrataciones con el Estado, ¿no? Fácil, yo puedo ser un alcalde, o puede ser el alcalde, pero puedo tener mi conviviente, pero se da estos casos si mi conviviente quiere contratar, ¿no?, con otra municipalidad
Sí o, en la puede. misma, o en la misma municipalidad, pero yo digo que no soy conviviente, no soy nada. Entonces, ahí también esto, hay ese problema de demostrar la convivencia, ¿no? ¿Cómo Ahí demostrarlo viene, la convivencia? ahí viene. Tranquilo, amigos. ¿Saben por qué? Vamos a responder las dos preguntas en una. Ojo, estamos hablando de términos de convivencia, pero la ley de contrataciones, cuando interpreta cada opinión que emite, se va para la norma específica y la definición de conviviente como tal. Y cuando habla de conviviente, se va a ir al derecho de familia. No conozco yo una interpretación de la ley de contrataciones que diga, oye, ¿sabes qué? No, aquí lo que queremos es que no sean convivientes en términos genéricos y no que en términos específicos de la legislación entiende como convivencia como tal. Ojo, no hay todavía una interpretación de este tipo. Yo creo que debería ser conviviente en sentido más amplio, pero aquí estamos hablando de normas que restringen derechos, y las normas que restringen derechos solo se interpretan restrictivamente, no se, no se interpretan por analogía ni de manera amplia. Entonces tenemos que sentarnos a términos de convivencia como tal. Y ahí viene. Entonces, la pareja de una o dos personas del mismo sexo no podrían ser catalogados como conviviente, pero la norma lo que quiere decir es, si están bajo un mismo techo y conviven, es porque le transmite la información que el otro tiene dentro de una institución pública en la cual ejerce un cargo. ¿Sabes qué? Yo soy ministro de salud y mi pareja no puede en este momento contratar con el Estado mientras yo ejerza el cargo. Podrá hacerlo después de que ejerza el cargo, podrá hacerlo después, pero mientras ejerce el cargo, no va a poder ser. No porque en estricto sea, digamos, un impedimento, porque estamos viendo que de repente el impedimento no le calza. De repente el impedimento no le va a calzar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de término lato de conviviente. Entonces, si estamos hablando de término lato y conviviente y en tema de contrataciones públicas, oye, no sé exactamente a qué se refiere la ley o qué supuesto ha estado viendo para efectos de ver o determinar la convivencia. Lamentablemente no cuento yo con una opinión directa del OCE en estos términos de qué se refiere con la convivencia en este sentido. Pero yo entiendo que es bien claro que tenemos que reportarnos al término jurídico de convivencia y que son dos personas de distinto sexo haciendo vida en común que ambas no tienen impedimento para contraer matrimonio. Ojo, no estamos siendo la vocación de los derechos de matrimonio, sino de impedimentos para contratar con el Estado. Y aquí cierro, respondiendo también sus preguntas. Entonces, dos personas del mismo sexo, aun cuando convivan, no van a tener impedimento, porque no estarían dentro del catálogo de convivientes. Pero la norma dice, oye, ¿sabes qué? Le está transmitiendo información, entonces tendría un conflicto de intereses. No podría, para mí, no podría contratar con el Estado, aunque sean del mismo sexo. ¿De acuerdo? Y ahí viene, hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad. Esto quiero mostrarles simplemente muy rápido. Yo sé que ya me pasé 2 minutitos, pero quiero compartir con ustedes un material para que vean cómo es o qué se entiende en los supuestos de, aquí está, en los supuestos de, que son las condiciones para impedimento para contratar con el Estado. ¿De acuerdo? Tengo aquí esta de acá. Quiero compartir con ustedes muy rapidito esto nada más. Permítanme, por favor. Aquí está. No lo tengo, no lo he compartido, ¿no? Aquí está. Estoy compartiendo ahora sí esta diapositiva. Dígame si está compartida. Se está mostrando en mi pantalla, dicen. Yo no la veo. ¿Ustedes la ven? Sí, sí. ¿Qué están viendo, amigos? Su pantalla completa. No, pero hay una figura que quiero compartir. ¿No? No se observa, no se observa. Ya, entonces voy a compartir ahora sí con una ventana y me vengo aquí. Compartir. Dígame si está. Ahora sí, ¿lo tienen? Sí, ahora sí, grados Sí. de consanguinidad y afinidad. Muy bien. Y fíjate, para responder tu pregunta, me dijiste el sobrino o el tío. El tío está en tercer grado, el sobrino también está en tercer grado, el primazo está en cuarto grado, no tienen impedimento, porque hemos visto hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien.
Y aquí me quedo para la próxima clase, y este material que tengo aquí a la mano ahorita, se los estoy mandando para que lo puedan revisar y conversemos más ampliamente en la próxima clase y cerramos este tema y este capítulo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Les voy a ser franco, pese a ser la segunda clase, me ha gustado la clase porque hemos empezado a hacer más preguntas y ha habido mejor participación. Pese a que es un tema muy duro y muy conceptual todavía, me ha gustado porque me abre las puertas que sin duda alguna para el lado práctico y más casuístico del curso va a haber bastante participación, lo cual me deja bastante tranquilo. Señores, y Jesús es testigo aquí conmigo, hay muy pocos cursos donde el capacitador abre el micro totalmente y permite la total y absoluta participación de ustedes. Aprovechenlo, por favor. Revisen su material. Hoy día mismo voy a mandar un material complementario para que lo puedan tener ustedes, y después, mañana mismo, va a tener un material para la siguiente semana de lo que vamos a trabajar en la siguiente semana. Me gusta anticipar el material. Estoy cerrando el material de la tercera semana inclusive, yo ya lo tengo ya cerrando, justo con la pregunta de Jesús lo pude proyectar, porque a la mano tengo ya la información, y yo, señores, se dan cuenta que soy un capacitador que trata de quedarse lo menos posible, y al contrario, trata de compartir lo que conoce. Aprovechen este curso, por favor, explótenme, háganme preguntas, bombardéenme preguntas, me hacen sentir mucho más activo a mí, y de verdad con vocación de brindarles un poco más. Disculpen que me haya pasado la hora, nosotros siempre vamos a comenzar en punto, les dejo 5 minutos de espera a que haya 10 al menos participantes, pero en punto estamos nosotros siempre, y en punto debo terminar. Si hay preguntas, me puedo quedar hasta la hora que quieran. Preguntas, por favor. Doctor, no me quedó claro en el impedimento para la contratación de un gobernador regional, de un ministro, del presidente de la República. Dice hasta 12 meses de haber concluido su mandato, pero solamente es para su sector. Sí. Con otro sector sí puede Así es. contratar. Después de haber dejado el cargo, al día siguiente puede. Ejemplo, el alcalde de Cajarruro no puede contratar con ninguna municipalidad. Deja el cargo y al día siguiente puede ser en Bagua, puede ser en Utcubamba o en cualquier otro, o puede ser en Yurimaguas, o puede ser en San Isidro, o puede ser en Sandia, Puno, al día siguiente de haber dejado el cargo. Pero mientras esté ejerciendo el cargo, no. Es más, pueden hacer en Roque, el de un distrito en el otro y el otro en otro distrito, pueden. Mientras están ejerciendo el cargo, no. Al día siguiente dejar el cargo, sí puede. ¿Ya? Ya, doctor. Gracias. Lo que sí no puede, en su propia jurisdicción, en los 12 meses siguientes, está para casi todos los supuestos. ¿Ya? Doctor, no me contestó la pregunta cuando le dije que un funcionario de una municipalidad, sus hermanos pueden ser proveedores. Acabamos de ver justo la diapositiva. El segundo grado sí pueden sus hermanos. Quien no pueden. Hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, con la modificación de la ley, no pueden. Pero sí puede el tío, el sobrino y el primazo, sí pueden. Y eso lo vamos a ver la próxima clase, justo comenzando la clase, lo vamos a terminar. ¿Ya? Perfecto. Bien. Bien. Nos vemos entonces el próximo jueves. Muchísimas gracias. Son ustedes muy amables. Nos vemos, por favor, el próximo jueves. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Gracias, buenas noches, doctor. Buenas noches.